Hoy es miércoles 30 de abril de 2014 y estas son las noticias. Toma el Ejército la Procuraduría de Justicia Estatal. Los trabajadores del STASPE que se mantienen en huelga podrían no recibir el pago de su quincena, advierte el gobernador. 3 exfuncionarios recibieron auto de formal prisión como probables responsables de peculado y abuso de autoridad en agravio del gobierno michoacano. Arquímedes Oseguera, alcalde de Lázaro Cárdenas, fue ingresado al Cerezo Mil Cumbres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su espacio noticioso. Esto es Respuesta TV y yo soy Mónica Mora. Le agradezco que esté con nosotros en este Día del Niño. Recuerde que transmitimos a través de www.respuesta.com.mx desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esta mañana tomó el Ejército la Procuraduría de Justicia en el Estado. Elementos del Ejército Mexicano llevan a cabo esta mañana de miércoles una revisión del armamento y del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para el efecto, un numeroso contingente de militares se presentó en el edificio sede de la Procuraduría, acordonando e impidiendo la salida y entrada de personal a la dependencia. De acuerdo con fuentes de gobierno del Estado consultadas por Respuesta, el objetivo del operativo militar es, primero, revisar el armamento que utiliza el personal de la Procuraduría y, en segundo lugar, realizar revisiones de los propios efectivos policíacos sin que se descarte la detención de algunos de ellos. En la Procuraduría persiste la zozobra y la intranquilidad por el operativo, del que prácticamente nadie de la dependencia estaba enterado, a excepción quizás del procurador Martín Godoy. Con información de Jaime López Martínez, voz Mariacel Varela. Un buque cargado con mineral presuntamente ilegal fue decomisado en el puerto de Manzanillo, Colima. Esto lo informó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. El comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes informó que el martes pasado, a través de un operativo montado en la aduana del puerto de Manzanillo, Colima, se logró el decomiso de un barco que contenía supuestamente más de 68.750 toneladas de mineral de hierro, por lo que se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar irregularidades. Indicó que con esta acción se da un golpe importante a la estructura financiera de los grupos criminales. Explicó que luego de una denuncia anónima de la supuesta salida de un buque cargado con mineral ilegal del puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que en coordinación con las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Marina y el CISEN, se instrumentó un operativo en la aduana de Colima. En el lugar, se logró la detención del barco que transportaba más de 68.750 toneladas de mineral de hierro con valor de varios millones de pesos. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. Y los trabajadores del STASPE que se mantienen en huelga podrían no cobrar su quincena, así lo advierte el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Respecto al operativo militar en la Procuraduría de Justicia, dijo que fue parte de la estrategia federal en seguridad. El gobernador Fausto Vallejo señaló que podría no pagárseles a los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado, quienes mantienen una huelga desde el martes de la semana pasada en más de 20 dependencias del Ejecutivo Estatal. Aseguró que el Ejecutivo Estatal sigue abierto al diálogo con los trabajadores. Respecto a la presencia de elementos del Ejército Mexicano en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, que se dio la mañana de este miércoles, Vallejo Figueroa se limitó a contestar que es parte de los trabajos que se vienen realizando dentro de la estrategia federal en la parte de seguridad. Dijo que fue para notificar algunas acciones dentro de la dependencia. Respecto a los enfrentamientos entre grupos antagónicos que se registraron en municipios colindantes con el estado de Jalisco, dijo que aún les estaba pasando el reporte de lo sucedido. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Mariacel Varela. 3 exfuncionarios michoacanos recibieron auto de formal prisión como probables responsables de peculado y abuso de autoridad en agravio del gobierno del estado. El juez cuarto de lo penal, Juan Salvador Alonso Mejía, dictó auto de formal prisión para 3 exfuncionarios por el caso Suárez López, señalados como probables responsables de los delitos de peculado y abuso de autoridad en agravio del gobierno del estado de Michoacán, por lo cual ya son 4 exservidores públicos, incluido el propio Ricardo Humberto Suárez, exsecretario de Finanzas, durante las administraciones perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, los cuales viven esta misma situación. Todos ellos enfrentan su proceso en libertad bajo caución. Los imputados son Guadalupe Maciel Camacho, ex subsecretaria de Finanzas,
Armando Díaz Malpica, exdirector de Programación y Presupuesto, y Carlos Villar Valenzuela, exdirector de Programación y Presupuesto. La resolución del juzgador fue dada a conocer en tiempo y forma en el complejo penitenciario del Centro de Reinserción Social, licenciado David Franco Rodríguez. Con información de la agencia Esquema, voz Mariacel Varela. Y también esta mañana el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio, fue ingresado al Cerezo de Mil Cumbres. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán resolvió ejercer acción penal en contra del edil de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El edil fue detenido el pasado lunes 28 de abril y tras ser sometido a un interrogatorio de 36 horas, la dependencia encontró elementos suficientes para proceder judicialmente. Alrededor de las 11:15 horas, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio, fue ingresado al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres. Con información de la agencia Esquema, voz Mariacel Varela. En el Congreso del Estado se dio lectura al aviso del Cabildo de Apatzingán, donde señala la ausencia del edil Uriel Chávez Mendoza, quien recordemos fue detenido por extorsión, peculado y por nexos con el crimen organizado. También se notificó la asignación del regidor Ramón Santoyo como encargado del despacho. El Congreso del Estado dio lectura a la comunicación de Cabildo del Ayuntamiento de Apatzingán, donde señala la ausencia del presidente municipal Uriel Chávez Mendoza, quien se encuentra detenido por extorsión. Además, se notificó la aprobación por mayoría de la asignación del regidor Ramón Santoyo Gallegos como encargado del despacho. En dicha lectura de la comunicación que contiene el acta de la sesión extraordinaria de Cabildo, señala la ausencia del edil desde el pasado 15 de abril del año en curso, luego de que fuera acusado por diversos integrantes del Cabildo de haber recibido amenazas de Chávez Mendoza, además de obligarlos a pagar cuota al cártel de los Caballeros Templarios. El Cabildo apatzinguense también informó sobre la asignación del regidor Ramón Santoyo Gallegos como encargado del despacho de la presidencia municipal, quien había sido nombrado edil temporal desde hace aproximadamente 6 días. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. De igual manera, durante la sesión ordinaria del Congreso, José Ignacio Cuevas Pérez rindió protesta como presidente municipal de Tanuato. A poco más de un mes de que permaneciera acéfala la presidencia municipal de Tanuato, tras el asesinato de Gustavo Garibay García, este miércoles durante la sesión ordinaria del Congreso local, se tomó protesta como alcalde a José Ignacio Cuevas Pérez. El recién nombrado presidente municipal fue cuestionado si sentía temor de asumir el cargo. Sin embargo, dijo sentirse confiado tras el respaldo del albiazul, así como el consenso de los integrantes del cabildo. El edil reveló que la ausencia de su antecesor ha ocasionado diversas afectaciones, como un subejercicio de los recursos, ya que hasta el momento solo han logrado ejercer el 30%. Fue el pasado 21 de marzo del año en curso, cuando Gustavo Garibay García, presidente municipal de Tanuato, fue asesinado en las puertas de su domicilio, cuando se dirigía a realizar sus actividades cotidianas. Con información de Alejandra Martínez, voz Mariacel Varela. Si Gustavo Madero gana la dirigencia panista, habría una alianza con el PRD, así lo advirtieron militantes panistas afines a Ernesto Cordero. Gustavo Madero fue ausente en cuanto fue dirigente nacional y ya se fragua una coalición con el Partido de la Revolución Democrática en caso de que éste gane la presidencia del Comité Nacional. Así lo advirtieron los afines a Ernesto Cordero, quienes dijeron que se tiene información de la posibilidad de una alianza con el Sol Azteca, en dado caso de que Madero vuelva a ganar la presidencia del CEN panista. Dicha alianza se daría en la relación cercana de las cúpulas panistas y perredistas, esto en el marco de buscar que el PRI no vuelva a ganar en Michoacán en el 2015, dijeron los corderistas, pese a que se había señalado que sería el propio Cordero quien estaría en la rueda de prensa. Solo los afines a la corriente tradicionalista estuvieron presentes en la conferencia. Con información de Julio Vargas, voz Mariacel Varela. Está dividida la fracción del PAN en el Congreso entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se dividió para manifestar su apoyo para Ernesto Cordero y Gustavo Madero hacia la dirigencia nacional. En rueda de prensa, el coordinador de la bancada panista, Sergio Benítez Suárez, manifestó su total respaldo a Gustavo Madero por considerar que es la mejor opción y realizó un buen papel cuando estuvo al frente de la dirigencia nacional.
En ese sentido, abundó que pretenden conquistar 5,000 votos de los 8,000 militantes panistas que existen en el estado para lograr llevar nuevamente a Madero a la dirigencia. Cabe señalar que los panistas a nivel nacional y estatal se han enfrascado en una discusión por la dirigencia nacional del Albiazul. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. La cultura es el mejor medio para prevenir la violencia, así lo determinó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Este día Conaculta entregó equipos de cómputo, libros e instrumentos musicales en beneficio de la entidad. En Michoacán estamos pasando por un momento difícil en donde la inseguridad inhibía toda clase de progreso y por mayores que fueron los esfuerzos resultaba imposible salir adelante ante los flagelos de la delincuencia, situación que reclamaba el apoyo federal, señaló el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante la entrega de apoyos de literatura e instrumentos musicales de parte de Conaculta a la entidad. Durante el evento se entregaron 60 equipos de cómputo para 20 bibliotecas, así como más de 25,000 libros para bibliotecas públicas del interior del estado y para salas de lectura en municipios de atención prioritaria, donde habitan pequeños en situación de violencia. Rafael Tovar y de Teresa, titular de Conaculta, consideró que todo lo que se hace en materia cultural contribuirá a la recuperación de la tranquilidad, la paz y el restablecimiento del tejido social. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela. Y en su visita a Morelia, el titular de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, manifestó en referencia a los narcocorridos que a medida que cambie la situación de violencia en cada estado, la percepción del arte también cambiará. Los narcocorridos son el reflejo de la realidad que vive cada estado y no existe una estrategia específica para no impulsar su creación, señaló Rafael Tovar y Teresa, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Consideró que a medida en que la situación de la violencia de cada estado cambie y que el clima sea de mayor seguridad y la actitud de la sociedad sea distinta ante la inseguridad, la percepción del arte también cambiará. Esperemos que el efecto de otras expresiones culturales vaya fundiendo lo que es la libre creación que nos garantice nuestro orden jurídico. Esto no es que por decreto de nosotros determinemos que se cambió lo temático. Lo que tenemos que dar es un contexto adecuado para que se puedan manifestar los valores de una sociedad. Con información de Alejandra Martínez, voz María Cel Varela. Y a pesar de la situación financiera que padece Michoacán, la Secretaría de Finanzas depositará al fideicomiso de los módulos de riego de la entidad más de 16 millones de pesos. Representantes del agua y usuarios del sector hidroagrícolas se reunieron para revisar proyectos y acciones del plan que la Comisión Nacional del Agua aplicará en el 2014 por mandato del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y que se realizarán en la entidad. Cuauhtémoc Ramírez Romero, coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, anunció a los encargados de los módulos de riego de Michoacán que a pesar de la situación financiera que padece el Estado, la Secretaría de Finanzas depositará al fideicomiso que sostiene a cada uno de los módulos de riego más de 16 millones de pesos, de los cuales 4 millones se destinarán para pendientes del 2011. Informó que en Michoacán se modificará el porcentaje de inversión, ya que normalmente se dispone un 50% de aportación federal y otro 50% de Estado y municipios. Ahora la Federación se comprometió a invertir 75%. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Consejeros nicolaitas exhortan a la rectoría a fijar sanciones a los profesores faltistas de la Universidad Michoacana, que al parecer son muchos. Debido al alto índice de ausentismo de profesores de la Universidad Michoacana a clases, el Consejo Universitario turnó a comisiones la iniciativa ingresada este miércoles para establecer el sistema de control de la asistencia de docentes nicolaitas. Los consejeros nicolaitas exhortaron a la autoridad de rectoría a fijar sanciones a los profesores faltistas. Las comisiones encargadas del asunto lo trabajarán por separado para emitir su dictamen en posterior sesión del máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana. La institución trabajará de manera normal estos días y no habrá paro de labores ni el día 1 ni el 5 de mayo, según se notificó. Este sábado 3, en el Teatro Samuel Ramos, la Facultad de Medicina da a conocer el mecanismo para presentar el examen médico en las instalaciones de la clínica universitaria. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela.
Y en ese marco también se conoció que el tesorero universitario Horacio Díaz Mora deberá presentar cada 3 meses un informe de las finanzas de la Casa de Hidalgo a la Comisión de Control y Presupuesto del Consejo Universitario. El Consejo Universitario ingresó al Pleno el Plan de Reordenamiento y Optimización de la Universidad Michoacana, con la consigna de que el tesorero Horacio Díaz Mora presente cada 3 meses un informe de las finanzas de la Casa de Hidalgo a la Comisión de Control y Presupuesto. Tras ser avalada la propuesta, además del tesorero Nicolaita, deberá estar integrado el Comité de Reordenamiento y Racionalidad por el Contralor Universitario y el secretario administrativo de la Universidad Michoacana. Aunque los consejeros debatieron sobre la propuesta del consejero Guillermo Salas, quien sostuvo que Tesorería no puede ser juez y parte y debe quedar integrado de manera más plural, incluyendo al coordinador de la investigación científica, el director de planeación, el jefe del departamento de patrimonio y el secretario académico. En la sesión ordinaria de este miércoles, en el Salón de Pleno, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana delineó el perfil del documento. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. Profesores que no queden enlistados en el censo no podrán cobrar, así lo advierte la Secretaría de Educación. Hay que recordar que el 9 de mayo vence el plazo para que los maestros regularicen su situación ante la autoridad educativa. El 9 de mayo vence el plazo para que los 70,000 trabajadores de la educación de Michoacán queden enlistados en el padrón de la Secretaría de Educación Pública. De lo contrario, no podrán cobrar su salario porque la nómina la manejará de manera directa la Secretaría de Hacienda. El secretario de Educación en la entidad, Jesús Sierra Arias, refirió desconocer la cifra de profesores no enlistados por no haberse acogido al censo pasado del INEGI, así como no supo el número de quienes sí han normalizado su estado laboral. Refirió que el cruce de plantilla de personal tiene 10 días más de plazo a partir de hoy miércoles, y es el límite. Quien no cumpla no podrá cobrar y será dado de baja. Aclaró que este registro de profesores nada tiene que ver con la pertenencia a uno u otro grupo. Con información de Teresa de la Torre, voz María Cel Varela. Y por unanimidad, el Cabildo Moreliano aprobó el avance presupuestal del primer trimestre del 2014. En sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 31 de diciembre del 2013, se aprobó el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2014 por un monto de 1,519,594,000 pesos. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2014, se ejercieron 247,272,703 pesos dentro del gobierno municipal de Morelia, recurso conformado por 2 bloques del gasto: el programable, cuyo presupuesto ejercido es de 227,215,538 pesos, y gasto no programable, que son 20,512,165 pesos. El gobierno del municipio de Morelia, y de conformidad a lo autorizado en el presupuesto de egresos 2014, ejerció por concepto de deuda pública un monto de 20,512,165 pesos, erogación que se integra por 2 rubros: 4,763,777 pesos corresponden al pago de intereses y 15,748,388 pesos al pago de amortizaciones de la deuda. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela. Y ampliará la COFEPRIS la vigencia para la exportación de productos alimentarios. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ampliará a partir del 15 de mayo la vigencia de los certificados para exportación de alimentos, de 1 a 5 años, así como la cobertura en cualquier país al que se quiera enviar el producto, anunció Miquel Arriola Peñalosa, titular de la dependencia, durante su mensaje en la clausura de la primera reunión nacional de alimentos a la que asistieron representantes de las 32 direcciones de la COFEPRIS. Expuso que lo anterior es como medida de apoyo para los exportadores mexicanos de alimentos. Generará además, dijo, ahorros para los propios empresarios. Aprovechó para mencionar que las exportaciones de alimentos anuales en México llegan a los 32,000 millones de dólares, lo que representa un 9% del total. Tan solo en el 2012, las exportaciones de alimentos de México a Estados Unidos sumaron un total de 3,165,242 embarques. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela.
Yo le agradezco como siempre su atención y le espero mañana jueves 1 de mayo aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.